Hola niños y niñas, espero se encuentren muy bien ante esta emergencia sanitaria que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Les habla su profesora de lenguaje y comunicación, su profesora Paulina Acevedo. Hoy día les voy a hablar de los cuentos folclóricos. ¿Qué es un cuento folclórico? Estas son narraciones que se transmiten verbalmente. Quiere decir que cada versión es distinta, ya que cada persona establece su propia versión de la narración. Existen 6 tipos de cuentos folclóricos, ¿ya? El primero es un cuento maravilloso o de magia. Este es una narración en donde es ficticia y generalmente sus personajes son hadas, ogros, etcétera, ¿ya? El siguiente son cuentos novelescos, son narraciones en base a la vida real. Algunos ejemplos de ellas son los acertijos, la adivinanza, etcétera. ¿Quién alguna vez no ha dicho alguna adivinanza, cierto? El tercero son los cuentos religiosos. Estas narraciones tienen un fin moralizador. Quiere decir que trabajan entre el bien o el mal. Y como trabajan entre el bien y el mal, sus personajes son, por ejemplo, Dios, el diablo, santos, etc. El siguiente son los chistes o historietas. Estos relatos son cortos y tienen fines humorísticos, ¿ya? ¿Quién alguna vez no ha leído Condorito, por ejemplo? ¿Ya? El quinto son cuentos de animales. Este cuento son relatos breves en donde los animales realizan acciones de humanos. Y ustedes se pondrán a pensar que este tipo de narración se parece a una fábula, ¿cierto? Porque sus personajes son animales y realizan acciones de humanos. Animales, por ejemplo, que hablan y que comen y que realizan acciones de humanos, ¿ya? Pero la gran diferencia entre este cuento folclórico de animales y una fábula es que este tipo de cuento folclórico nos deja una enseñanza como en la fábula, ¿ya? El sexto son cuentos de fórmulas, son relatos mediante su propia narración realizan rimas infantiles. Recuerden que las rimas son la repetición de sonidos que causa una musicalidad en su narración, ¿cierto? Y mediante el relato de este cuento de fórmula se van realizando preguntas y respuestas a la vez, mediante la narración, ¿ya? Espero que les haya quedado muy claro este tipo de cuentos folclóricos, sus 6 tipos, y les voy a dejar una tarea, ¿ya? La tarea es que ustedes, lo primero, que reciban sus guías de junio mediante nuestra página web o presencialmente en el colegio, que la vayan escribiendo ustedes en sus cuadernos, no tan solo la peguen. ¿Por qué les pido esto? Porque es muy importante que ustedes vayan escribiendo y trabajando su caligrafía, porque mediante la escritura yo voy a mejorar también la ortografía, que es muy importante. Y también les voy a dejar un desafío, porque es importante ponernos desafíos en nuestra vida, ¿ya? El desafío es que ustedes escojan uno de estos tipos de cuentos, que yo sé que la gran mayoría va a escoger, estoy segura, los chistes o historietas, porque yo sé que les gustan mucho. ¿Ya? Ustedes van a escoger cualquiera de estos 6 tipos y van a crear su propio cuento folclórico, ¿ya? Breve, no se preocupen de la extensión, lo importante es que ustedes apliquen el contenido. Y en la guía que van a recibir del mes de junio se trata justamente de los cuentos folclóricos. Entonces ya con esto, como ya lo vimos en esta clase, va a ser más fácil su realización. Chao, nos vemos, que estén muy bien.